Vamos a hablar de la unidad en el Espíritu, la unidad de nosotros, ¿no? de los que hacemos parte de la iglesia. Así que, amado Dios, en esta hora, Señor, yo quiero poner este tiempo en tus manos, Señor. Quiero que, en el nombre de Jesús, pedirte que quites de nosotros todo lo que quiera impedir escuchar tu palabra con agrado, escuchar tu palabra, Señor, con anhelo, todo lo que quiera impedir que podamos recibir tu enseñanza y que quiera distraernos, Señor. Trae a nosotros un corazón lleno de humildad, que pueda recibir tu palabra con sencillez, que podamos hoy tener disposición y que todo aquello que hoy quiera impedir escucharte, que quiera impedir recibir esta bendición, Señor, sea desechado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, hoy declaramos por tu palabra que hay libertad en este lugar, hay libertad en nuestras vidas, hay libertad para que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nuestro y que podemos hoy tener nuestros oídos abiertos y nuestro corazón dispuesto para recibirte. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Te rogamos que tomes el control de tu palabra y que traigas a nosotros ese deseo y ese anhelo de servirte, de vivir para ti y de entregarte todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que nos han compartido y mucho es la unanimidad. Pero claro, para lograr la unanimidad hay muchas cosas que cada uno personalmente tiene que cambiar, que cada uno tiene que tener el trato de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo del 42 al 47, yo voy a ir un poco rápido porque tengo mucho contenido, pero bueno, voy a tratar de resumir lo que dice allí en Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47, si puedes escribes y así vamos un poquillo más rápido. Habla de la vida de los primeros cristianos. Sí, cuando tú miras en Hechos, habla de la vida de los primeros cristianos, de cómo eran y de cómo empezó a formarse la iglesia y este ministerio de los apóstoles. Dice que ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina, en la comunión, en partir en pan, en oración. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Repartían lo que tenían, comían juntos según sus necesidades, con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que dice en esa palabra, resumiendo. Entonces, ¿qué es la unanimidad? Yo te estoy diciendo acerca de la unanimidad. ¿Qué es esa palabra? En español, pues te lo explico, no sé en inglés o en otros idiomas cómo se dice esta palabra, pero el significado es una relación de dos o más personas. Hay que ver que la unanimidad no se trata de una sola persona, sino que se trata de dos o más. ¿Por qué? Porque no puede haber unanimidad en un solo individuo. Claro, porque un solo individuo, una sola persona toma sus propias decisiones, dependiendo de lo que crea o dependiendo de cómo sea su vida. Pero para lograr unanimidad, es decir, un mismo criterio, es decir, una misma voluntad, un mismo parecer, un mismo dictamen, un mismo sentimiento, se requiere que dos o más personas se pongan de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué no se refiere la unanimidad? Por ejemplo, no se refiere solamente a las liturgias, ¿no? A los cultos, o que vamos a hacer la cena, o vamos a hacer los bautismos. No se refiere a la unanimidad en ese sentido, no solamente en eso, ¿no? No solamente se refiere en lo material, no solamente en cuanto a la doctrina, en cuanto a las enseñanzas, sino también a lo espiritual. Y precisamente eso es lo que vamos a profundizar, en la unidad en el espíritu. Porque en el alma es la vida de cada persona, y en ese alma se desarrolla el carácter de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero claro, si no hay una unidad en el espíritu, si no hay una dirección en el espíritu, cada uno va a tirar para donde quiera. Y aquí el deseo y el anhelo del Señor
es que todos seamos unánimes en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en todo lo que hacemos, en nuestra voluntad, para así poder agradar a Dios y para así poder recibir sus bendiciones, para así poder servirle. ¿Para cuántos de nosotros se convierte una carga venir a la iglesia? Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿para cuántos de nosotros se convierte una carga venir a la iglesia? Mucha gente viene a la iglesia pero siente carga al venir. Te lo digo porque me ha pasado, te lo digo porque mucho se ha hablado acerca de esto y pues la gente mucho no lo reconoce, ¿no? Dice, no, pero es que yo tengo cosas que hacer, yo tengo familia, yo tengo trabajo, y está bien, y yo lo sé. La iglesia, el pastor lo sabe, todas las personas lo saben, pero vamos a describir algunas cosas de por qué se convierte carga a venir a la iglesia, y eso tiene que ver con la unidad del Espíritu, porque cuando se convierte en una carga, el venir a la iglesia se convierte en algo que no es del Señor, que es porque tu vida no está en el Espíritu, y vamos a mirar por qué. Por ejemplo, entre muchas cosas, el venir a la iglesia no está en nuestras prioridades. Prioridades es cuando tú pones una lista o en tu mente o no sé escrito y no pones o no está en tu mente el domingo. Sí o sí debo ir a la iglesia porque quiero ir a recibir del Señor, porque quiero ir a compartir con los hermanos y porque quiero dedicar ese tiempo para estar con el Señor y con la iglesia. Pero claro, no solamente hay culto un domingo. O no solamente nos reunimos un domingo, ¿no? En este caso en la iglesia aquí, pues sí, porque pues nos estamos organizando, pero si alguien puede o si alguien quiere, nos dice, en Torremolinos también hay cultos otros días y podríamos de alguna manera buscar la manera de que llegaras allí. Y si no, pues, pero eso todo es de disposición, ¿no? Todo es del deseo, del anhelo, de no decir, no, solamente voy el domingo porque, o este domingo no voy porque es que voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, cuando no apartamos este tiempo y lo dedicamos a otra cosa, por ejemplo, a trabajar un domingo, que apartamos este tiempo al Señor o a la familia o amigos o por cansancio o por ver televisión, pues en este caso, aunque tú ahora mismo puedas decir o puedas justificarte, no, pero es que mi familia, pero es que el trabajo, entiendo que puede haber alguna circunstancia, pero lo que te digo, no solamente hay culto el domingo. Aquí sí, pero en la iglesia de Torremolinos no solamente hay culto, y que yo sé que pudieras ir. Y el hecho de ir, lo que te digo, no es por verte allí, sino porque es beneficioso para tu vida y es de bendición para los otros hermanos. Otro motivo, nos agrada solo por ir a ver a alguien, o ver a hablar a un pastor, a un hermano, y esto implica de no ir por conocer al Señor, sino por ir a ver a una persona, ¿sí? Muchas veces hay gente que dice, no, es que a veces saben quién va a compartir la palabra el domingo, ¿no? No, yo no voy porque es que va a compartir tal hermano y no me gusta como predica. O es que siempre predica lo mismo. Te lo digo porque yo lo he hecho, yo lo he dicho. En muchas ocasiones, no voy a la iglesia porque es que va a predicar tal hermano o van a hacer tal cosa y no quiero. Y me pasaba antes de hacer los 50 días que estamos haciendo, el pastor me compartió, no, el pastor no, vi el anuncio por un WhatsApp y yo dije, 50 días, pero es que esta gente no tiene nada que hacer, ¿o qué? O sea, tú dices, y Fabián ahí está compartiendo y dice eso, y la verdad se vino a mi mente eso. Claro, porque en mi mente carnal siempre está el trabajo y siempre está estoy cansado y siempre está mis hijos, mi familia, pero no pongo como prioridad a Dios. Y decidí y dije, Señor, yo quiero estar allí, yo quiero poder ir lo máximo día posible. Y el Señor en una semana hizo en mi vida
todo lo que no había hecho en muchos años, pero a causa mía, ¿no? A causa de mi falta de comunión con Él. Y me di cuenta que muchas veces, claro, yo quiero ir voy a la iglesia simplemente por agradarle a los hermanos, para que me vean, o por que tal día no quiero ir a escuchar a tal persona, pues no voy. O no, el martes es que no es un culto importante, ¿no? Porque el martes le dan comida a esta persona que muchos en su caso son musulmanes y va a ir ahí, qué pereza, ¿no? Ir a escuchar ahí 15 minutos, escuchar evangelismo, si yo sé cómo se evangeliza y eso. Pero claro, esa es la mirada carnal, ¿no? Pero cuando tú tienes al Señor en tu corazón, claro, el Espíritu hace que tu carácter cambie, que tu forma de pensar cambie, y allí es cuando tú vas y ves cómo el Señor obra en tu vida. Cuando tú vas buscando el Espíritu Santo, ¿no? Cuando vas buscando a Dios, el Señor hace una obra maravillosa sin que tú lo estés esperando. Otro motivo es que, claro, el culto se convierte en una tradición, ¿no? En algo automático. No, es que bueno, ya sé que el domingo a las 10:30 tengo que coger autobús, ir al culto y ahí tengo que estar. Y se convierte, lo que te digo, en una tradición más que realmente ir a buscar la presencia de Dios. Y otro motivo es que solo vamos porque es un medio incluso de salida o escape, ¿no? Cuando pasamos por momentos difíciles, no, voy a ir a la iglesia y invito a 5, a 10 y estoy con ese ánimo, pero cuando ya pasa el momento difícil y ya Dios hizo la obra, ya no, como me dijo alguien hace un día, no, es que yo no voy a la iglesia porque ya el Señor lo que tenía que haber hecho en mi vida ya lo hizo, y yo ya he cambiado, yo ya no bebo, ya no fumo, ya no... Y yo, pues precisamente, has cambiado, ahora Dios quiere utilizar tu vida con otras personas para que des testimonio. Y entonces, claro, empieza a poner un montón de trabas y eso es lo que hay en el corazón, ¿no? Entonces, para muchos de nosotros se convierte en una carga ir a la iglesia por estos motivos, y hay muchos otros más. Y claro, lo que te decíamos hace un rato, ¿no? Muchos nos justificamos, pero es que Fabián no trabaja, ¿o qué? Fabián no tiene familia. Por supuesto, porque trabajo y porque tengo familia, te lo digo. Muchas veces pongo como prioridad el trabajo y la familia y no a Dios. Entonces, cuando yo pongo como prioridad a Dios, Dios me enseña a poder caminar y a saber qué tiempo dedicarle a todo, y a saber cómo organizar mi vida. En el Salmo 133, que aquí es donde está el contenido del mensaje que quiero compartirte, antes de leerlo, se podría decir que para crear o para describir lo que es la unidad de la iglesia, el salmista, antes de crear este salmo, yo creo que debería haber contemplado realmente lo que sucede cuando hay una verdadera unidad. Para poder este salmista describirlo de esa manera, es muy corto, pero para poderlo escribir, él tuvo que haber visto que había una verdadera unidad en un grupo de personas. Y cómo esa unidad hace que surja una bendición de parte de Dios. Porque claro, todos están unánimes y eso se refleja, y el poder de Dios cuando desciende. Entonces, vamos a mirar el Salmo 133. Este sí lo vamos a abrir, lo vamos a leer, no es muy largo. Y muchas veces hemos escuchado este salmo y bueno, dice, muchas veces en las oraciones lo citamos, ¿no? Y decimos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muchas veces cuando se está presentando el culto, pues se dice eso, ¿no? Pero claro, cuando vamos a ver el salmista, vemos que al decir, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, cuando dice mirar, es como, presta atención, porque esta condición que hay entre los hermanos de estar en armonía y estar juntos, refleja el corazón de Dios. Entonces, en el corazón de Dios hay unanimidad. En el corazón de Dios hay estar juntos, compartir. El corazón de Dios no es de estar solo. Por eso cuando la gente dice, no, es que yo soy tímido, eso no es de Dios. O no, es que a mí me gusta estar solo, por ahí apartado, eso no es de Dios, eso hay que cambiarlo. Porque
Porque, claro, eso va en contra de la unanimidad, del estar juntos, del compartir, como leímos primero, ¿no? Que hacían los hermanos de los primeros tiempos. Dice que tenían todas las cosas en común. ¿Tú te imaginas lograr que 120 personas tengan todas las cosas en común? No es fácil. Y ahí en adelante, que se reunieron 3,000, ahora intentar que todas estas personas tengan las cosas en común, pues hay que tener un carácter y hay que tener mucho de Dios para que el Señor sea quien dirija todo ese lugar, esa relación. Entonces, el propósito de estar juntos, de esta condición de unanimidad, refleja el corazón de Dios, y esta armonía que dice aquí, cuán bueno y delicioso de habitarlos juntos, los hermanos juntos en armonía, solo puede haber si el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Si miramos en Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Yo te pregunto algo, ¿tú crees que tú sientes lo mismo que el hermano que está atrás, que el hermano que está al lado, que el hermano que está adelante? ¿Sentimos lo mismo? Cada uno debe saberlo, ¿no? Pero claro, el sentir lo mismo significa tener las cosas en común. ¿Tenemos las cosas en común? Cuando decimos tenemos las cosas en común, ¿a qué se refiere? Tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, compartimos las cosas cuando hay necesidad, oramos los unos por los otros, o estamos criticando, estamos hablando mal de los demás, estamos enojados con los demás hermanos, estamos teniendo malas miradas, malas actitudes. Dice en el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y todo esto, ¿por qué? Porque es que si no hay este sentimiento, dice que nada hagáis por contienda. Claro, cuando no hay unanimidad, ¿qué hay? Contienda. Cuando no hay unanimidad es cuando crece el orgullo. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Cuando hay unanimidad en el cuerpo de Cristo, está el Espíritu de Dios y hay humildad, se siente, se ve la humildad. ¿Por qué? Porque cada uno estima al otro como superior a sí mismo, y cada uno no mira por lo suyo, sino que mira por lo de los demás. Entonces mira cómo la palabra nos va llevando a comprender lo que el salmista quiere decir en este salmo. Que si miramos cuán bello y cuán delicioso es habitar juntos en armonía, pero claro, ese habitar juntos en armonía muchas veces lo decimos a la ligera, ¿no? Cuán bueno y delicioso, cantamos la canción, mirad cuán bueno y delicioso es. Pero claro, eso lo cantas, pero cuando estás en la iglesia, cuando estás con tus hermanos, realmente ¿cuál es tu actitud? Si hay una unidad en el espíritu, si hay un deseo por tu parte de tener las cosas en común, de compartir la doctrina, la misma doctrina, de compartir el pan, de orar. Cuando hay unidad en el espíritu, según lo que hemos leído, la palabra no se trata de mí. Y eso es algo que nosotros como cristianos luchamos cada día, porque pensamos que al acercarnos a Dios se trata de nosotros. Claro, cuando nos acercamos, Dios quiere hacer su obra en nuestras vidas, por supuesto, porque Él murió por cada uno de nosotros. Jesucristo murió y se entregó por nosotros. Pero cuando tú ya entiendes eso, tú ya tienes un deber y ya tienes un propósito, que es ver que ya no se trata de ti, que se trata de los demás. Se trata de los demás que no conocen al Señor, de los demás que están débiles en la fe. Y lo que se trata en cuanto a nosotros es relacionarnos con Dios, más y más y más. Se trata de nuestra relación con Dios. Cuando aprendemos de que no se trata de todo lo que Dios pueda darme, o todo lo que Dios puede hacer por mí, sino lo que Dios quiere hacer a través de mí,
es cuando podemos ver el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Tú quieres saber cuál es el propósito de Dios en tu vida? No mires lo que Dios puede hacer por ti. No esperes a que Dios pueda hacer algo por ti, sino que, como estábamos cantando hace un rato, ¿no? Lo que, heme aquí, Señor, envíame. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Cuando nos soltamos en manos de Dios y entendemos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, es cuando podemos ver el propósito de nuestra vida. Entonces, de esa manera no se convierte en una carga estar aquí. Cuando tú ves que Dios quiere obrar por medio de tu vida, tú te sientes útil y dices, Señor, mira, te doy gracias porque sé que de dónde me sacaste y dónde estoy hoy. Y el hecho de estar hoy aquí sirviendo, el hecho de estar bendiciendo a otras personas, me doy cuenta de que realmente he cambiado, de que realmente no soy la misma persona que era hace 2, 3, 5, 10, 20 años, sino que soy diferente y el hecho de venir a la iglesia me hace sentir que hay un interés común, que hay una participación mutua en los asuntos de Dios y algo muy bonito, que es que el creyente y el Espíritu Santo son copartícipes de la obra. Porque claro, si tú te pones en las manos del Señor y el Señor nos dice que Él nos ha dejado el Consolador, claro, y para ver unanimidad hay que estar unánimes en el Espíritu, que quiere decir que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Y junto con el Espíritu Santo, nosotros somos copartícipes de toda esta obra de Dios. Eso es importante porque muchas doctrinas, como sabemos, no le dan este lugar al Espíritu Santo. Alguna de ellas en especial dice que el Espíritu Santo es una fuerza, pero que el Espíritu Santo no es Dios. Pero el Espíritu Santo es Dios porque al leer lo que hemos leído somos copartícipes con Él en la obra. Y el Espíritu Santo es el que convence, el Espíritu Santo es el que derrama el fuego sobre los corazones, el que permite que los dones se manifiesten. Y el que hace que Dios se mueva y que Dios se muestre a la gente. No somos nosotros, ni es simplemente el hablar una palabra, sino el Espíritu Santo a través de nuestras vidas y sabiendo que está aquí. En el versículo 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Claro, yo he leído esto muchas veces y yo decía, bueno, eso de la barba de Aarón, ¿eso qué es? ¿O por qué se mete Aarón ahí? Y claro, cuando miramos o cuando estudiamos un poco, Aarón es un sacerdote. Bueno, era un sacerdote, ¿no? Era parte de los levitas. Y esto lo leemos en el Antiguo Testamento. Y en este versículo donde escribe lo maravilloso que es el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí, en esta parte, lo que está escribiendo o lo que quiere enseñar el salmista es mostrar el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces mira que en el Antiguo Testamento, si tú lees, no habla explícitamente del Espíritu Santo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Como se derrama en lenguas, sino que ellos lo entendían de esta manera, ¿no? Y lo mostraban de esta manera, pero es una simbología de cómo el Espíritu Santo lo sentían ellos en ese momento, y ahí lo está escribiendo. Entonces es una muestra del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia y la vida de los creyentes, puesto que cuando se habla de unción, se habla de derramamiento de aceite. Y este aceite que decía aquí es un aceite perfumado, donde se simboliza, ¿qué cosa? Cuando se derrama aceite, cuando se unge una persona, bueno, en ese tiempo lo que significa aquí es que simboliza la introducción de esa persona en la presencia, en la consagración y en el poder de Dios. Entonces todo esto es como es una imposición a la persona, y cuando se derrama el aceite, simbólicamente se siente que hay una introducción en esa presencia, hay una consagración y que el poder de Dios está sobre su vida. Esto es lo que dice aquí en el versículo 2, cuando habla de que es como el aceite
sobre el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura. Entonces, piensa tú en esto, ¿no? Un aceite que se derrama, un aceite de santa unción que se derrama sobre el sacerdote y que va derramándose sobre todo su cuerpo. Y un aceite con un olor, con una fragancia. Y claro, eso mismo, si lo traemos a nuestro tiempo, vemos que es lo que Dios quiere hacer por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero para que pueda haber eso, ¿quién era Aarón? Sacerdote. Entonces una persona que estaba entrando al templo, y que esa persona tenía que vivir en santidad, ser limpia, y tenía que ser parte de un grupo de personas especiales, de los levitas. Entonces Aarón era ese intermediario, ¿no?, entre el pueblo y Dios. Lo que genera en ese momento, por medio de esa unción, es ver cómo Dios quiere unirse con nosotros. Cómo Dios quiere que se genere una unidad y se cree una atmósfera, ¿no?, agradable a todos. Nos muestra que la unidad es una bendición rica y abundante, porque claro, aquí está diciendo que baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces esto se refleja como una gran bendición. Si tú quieres conocer y ver acerca de la santa unción de los sacerdotes, en Éxodo capítulo 30, del 22 al 38, habla del aceite de la santa unción. Y aquí puedes de pronto andar un poco más en lo que te estoy hablando. Entonces mira algo importante. ¿Qué dice este versículo acerca de la unidad? Estamos hablando de la unidad en el Espíritu, ¿no? ¿Qué dice este versículo acerca de esto? Primero, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que también esto mucha gente lo proclama y lo habla, y dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No sé si lo han escuchado, ¿no? Que muchos pues proclamamos y decimos eso. ¡Ah! Mi hermano, levántate, tú eres real sacerdocio, tú eres linaje escogido. Y en la Biblia lo dice. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta allí miremos algo. Cuando Dios dice que somos real sacerdocio, entonces aquí es donde tomamos las cosas a la ligera. Porque si vamos a ver, Aarón era un sacerdote que ministraba en la presencia de Dios. Entonces, si nosotros decimos que somos linaje escogido, ¿podemos decir que somos real sacerdocio? Con nuestra forma de vivir, con nuestra manera de vivir. Realmente tenemos de parte de Dios ese respaldo como para decir que podemos ser parte de ese sacerdocio y realmente transmitir esa unidad, sabiendo que muchas veces nos da pereza, no queremos ir a la iglesia, no queremos compartir con los demás hermanos. Entonces miremos cómo muchas veces nos equivocamos y muchas veces nos mentimos a nosotros mismos. Porque decimos, no, es que la palabra dice, yo proclamo, yo declaro que a mí nadie me va a tocar porque yo soy parte del pueblo de Dios, dice que soy nación santa, pueblo adquirido. Pero si Dios te ha adquirido, ¿estás viviendo como Dios quiere que vivas? Si Dios te ha adquirido, tu relación con Dios es correcta. Si Dios te ha adquirido, tu anhelo de buscarle realmente es verdadero. O cuando vas estás obligado, como decíamos al principio, no, obligado, o yo voy porque solamente me gusta escuchar a tal persona. Entonces, esta unidad es mucho más que una amistad. Esta unidad no es una amistad. Esta unidad en el Espíritu no es una amistad. Es algo inigualable. Es algo que solamente se puede vivir si tú estás en el Espíritu. Yo no te lo puedo escribir con una palabra. Este tipo de unanimidad te puedo mostrar, y de hecho te lo he enseñado, lo que dice el diccionario acerca de la unanimidad. Pero realmente el vivir en el Espíritu y el compartir esa unidad en el Espíritu es algo que no se puede describir.
Es algo que solamente se vive cuando tú te entregas a Dios y dices, Señor, heme aquí. Yo quiero servirte. Y cuando te dispones y estás en la iglesia sirviéndole al Señor, y no solamente con la gente de la iglesia, sino llevando también la presencia afuera, ahí es cuando realmente se ve lo que es la unidad en el Espíritu. Esta unidad también es una unidad en santidad, de consagración, de separación del mal. Entonces cuando se anhela una unidad en el Espíritu, tiene que ser una unidad donde haya santidad, donde haya consagración y se separe del mal. Entonces nuestra relación con los hermanos y nuestra vida misma realmente reflejan esto, reflejan santidad, reflejan consagración, separación del mal. Sí, muchas veces la gente dice, no, este es un religioso o este es un entregado a la iglesia que no hace otra cosa. Pero claro, cuando hay una verdadera relación, un amor con Dios, nuestra vida, por supuesto que demuestra esta santidad, esta consagración y separación del mal. Este olor que decía aquí en Salmo 133 es un olor que simboliza lo que es el amor fraternal. Traducido en qué cosas, en la oración, en la intercesión, en el cuidado de los demás hermanos, el estar intercediendo, el estar pendiente de hermanos que están con problemas, enfermos. ¿Cuántos de nosotros tenemos hoy problemas? Yo tengo muchísimos problemas, y no es que lo estoy confesando, no es que los tengo, y yo los tengo, y ¿qué hago? Pues, Señor, ayúdame, y muchas veces uno dice, Señor, ayúdame, me pongo a orar, me encierro en mi habitación, pero hoy no voy a la iglesia porque voy a orar y estar aquí con el Señor. No, porque si tú vas a la iglesia y oras en la iglesia y oras con los hermanos de la iglesia, estamos cumpliendo de estar unánimes en el Espíritu. Y vas a estar pidiendo, vas a estar intercediendo por otros. No te estoy diciendo que en la casa no vas a orar, pero si tienes la oportunidad de estar en la iglesia, de estar compartiendo y de estar como hermanos juntos, mejor saca el tiempo y quita la pereza, lo que sea, y vete a la iglesia. Porque allí es donde el Señor dice que derrama su bendición. Y no me malinterprete que piense que esté diciendo que es que en la casa no lo va a hacer, porque hay momentos para tener comunión con Dios íntima, ¿no? Pero yo te estoy hablando de que nosotros ya tenemos que llegar a un punto, a un momento, a un instante donde si decimos, Señor, te queremos servir, no lo vamos a hacer en la casa. El servir a Dios es en ¿dónde? En la calle, donde hay gente, en la iglesia, donde dicen, bueno, tenemos esta visión, vamos a hacerlo, que vamos a ir en el autobús a un pueblo, no sé qué. Pues si tengo vacaciones, saco una semana de mis vacaciones y me voy a servirle al Señor. Hay gente que lo ha hecho y ha sido de bendición para su vida, que muchas veces han ido y han llegado más cansados de lo normal, pero por lo menos su espíritu se ha fortalecido. En esta relación y en esta de vivir en unidad en el Espíritu, hay un servicio a Dios y a su pueblo. Hay una expiación, se elimina la culpa de pecados. Hay ofrendas de paz, compañerismo, acción de gracias, y hay un ministerio compasivo al pueblo de Dios. Entonces vemos cómo este salmo nos relata lo que viene de parte de Dios cuando hay una unidad en el Espíritu. Y en el versículo 3, ya para terminar, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El rey David utiliza esta otra imagen como de un rocío que desciende para mostrar cuán maravillosa es la unidad entre el pueblo de Dios. ¿Tú sabes lo que es el rocío? Pues no el rocío de las ferias que hacen aquí, ¿no? Sino el rocío de la lluvia. Cuando en la mañana uno se levanta en un campo y ve como unas pequeñas gotitas, entonces eso refresca. Eso nos sacia. Un rocío nos sacia. Pero un rocío refresca, un rocío humedece. Entonces, donde hay rocío, las plantas permanecen. ¿Por qué? Porque las hojas empiezan a tomar ese rocío. Imagínate, si todos los días, piensa tú que en verano, ¿tú te imaginas que en verano aquí hubo ese rocío todos los días?
pues las plantas no habría necesidad de regarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque el rocío, las plantas tomarían esa agua por sus hojas y estarían todo el tiempo bien. Pero aquí no está hablando, aquí no habla de, en lugar de rocío, no dice como la inundación, ¿no? Porque ¿de qué te sirve a ti, por ejemplo, beberte 10 litros de agua de un tirón? O sea, no te los vas a beber. Pero si tú tienes sed de un día de trabajo y te bebes un vaso de agua, es como un rocío, ¿no? Como algo que te refresca. Entonces, asimismo, el salmista habla de que cuando él ve la unidad en el pueblo es como un rocío. ¿Por qué? Porque el rocío hace verde y húmedo. Entonces, es un claro contraste con el desierto. Donde no hay rocío, ¿qué hay? Desierto. Y donde hay desierto, pues hay sequedad, no se encuentra, hay muy poca vida, pero donde hay rocío hay vida, donde hay rocío hay verde, hay animales, hay plantas. Entonces se ve cómo, después de todo estar hablando de Aarón y de cómo de lo bello que es habitar los hermanos juntos en armonía, se ve cómo la unidad del pueblo es una bendición. ¿Por qué? Porque hace que nuestras vidas y las de los hermanos prosperen y sean saludables. La bendición de la unidad es algo que Dios ordena, algo que enseña en los pasajes del Nuevo Testamento, lo que hemos leído anteriormente. En Juan capítulo 17 del 20 al 23 habla de que los hermanos eran perfectos en unidad, y eso es lo que Dios quiere. En Romanos 12, 18 habla de la paz entre todos los hombres, y eso es lo que Dios anhela. Entonces, dado que tendremos vida eterna con el pueblo de Dios, debemos trabajar duro para disfrutar de la unidad con ellos ahora. El disponerte para estar aquí, para decidir tener más tiempo para congregarte, para estar con los hermanos, no es fácil. No es fácil porque mucha gente nos reclama tiempo, porque el trabajo a veces decimos, no, es que tengo que trabajar porque si no trabajo no tengo para tal cosa. Y eso está en nuestra mente, ¿no? Pero cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, decimos, Señor, yo necesito provisión, yo necesito que mi familia entienda que tengo que estar contigo, y el Señor va a abrir las puertas y va a hacer su obra. ¿Por qué dice? Porque todo esto trae bendición, la unidad trae bendición. Entonces la unidad en el Espíritu es un reflejo de lo que cada uno tiene de Dios. ¿Sí me entiendes esto? ¿O me hago entender? ¿Puedes entender eso en tu mente? La unidad en el Espíritu es un reflejo de lo que cada uno tiene de Dios. Si no hay unidad en el Espíritu en tu vida, si no deseas esa unidad, ¿qué quiere decir? Que tú no tienes prácticamente de Dios. Porque es que el tener de Dios te hace que tú compartas con otros hermanos. El tener de Dios hace que tú quieras tu vida disponerla para que el Señor te utilice. Yo no estoy aquí señalando a nadie, no estoy diciendo a alguien, mira, es que tú no vienes o que tú no te dispones, no. Porque yo por mucho tiempo estuve solamente yendo los domingos a la iglesia porque tenía otra prioridad en mi vida. Pero era una prioridad que al final estaba haciéndolo en mi fuerza. Pensaba, no, es que si yo le dedico tiempo a esto, esta situación va a mejorar. Y resulta que no mejoró, sino que empeoró. Y entonces me di cuenta que mi prioridad debe ser el Señor y servirle. Y en medio de ese servicio yo también tengo unos compromisos, pero le digo, Señor, ayúdame a dedicarle tiempo a todo esto. Entonces si no nos disponemos a venir a Dios, porque Él es nuestra fuente de vida, todo lo que hagamos será en la carne, para satisfacer nuestras necesidades, pero en ningún caso para glorificar a Dios. ¿Qué es lo contrario a la unidad en el Espíritu? La carne. Porque la carne no te pone muchas cosas en la cabeza que no quiere que estemos en unidad, y mucho menos unidad en el Espíritu. Porque
Podemos ir a la iglesia y pretender mostrar una cierta unidad, amistad, pero una cosa es tener una amistad, una cosa es ir a la iglesia para estar allí y compartirlo en un café, no sé qué, pero otra cosa es una unidad en el espíritu. Porque una unidad en el espíritu, claro, lo que pretende es que Dios sea el que obre en medio de esa relación. Y por supuesto, cuando hay una buena relación con los hermanos, cuando hay el Espíritu Santo está ahí en medio nuestro, pues va a haber sanidad, va a haber bendición, va a haber restauración, el Señor va a hablar a tu vida, el Señor va a traer luz a tu vida, el Señor se va a revelar a ti, te va a traer los dones, te va a bendecir, te va a utilizar, y de esa manera es que somos útiles en las manos de Dios y vamos a poder decir, Señor, heme aquí, Señor, envíame. Lo cantábamos, ¿no? Si te puedo servir, aquí estoy. Es que mira, es que es muy gracioso cantar algo y cantarlo por cantarlo. En tus manos, Señor, como el barro soy. Pues si soy como el barro, ¿qué quiere decir? Que soy humilde y que necesito que tú me llenes, que tú me transformes. Pero no ir a un lugar simplemente por tradición o porque no tengo para dónde más ir. Porque es que solo escuchaba muchas veces, no, es que pues no tenía nada que hacer y voy a ir a la iglesia. Pues no, es que tenía una reunión y me la cancelaron, entonces como me la cancelaron voy a la iglesia. Así que mi hermano, te dejo con esta palabra de Dios en tu vida, te animo a que puedas ir a la iglesia de Torremolinos, calle Gregorio Marañón 4. Vamos a estar ahí hasta el 20 de mayo, todos los días. El lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 8. El martes también de 6 a 8. Miércoles igual. Jueves de 8:30 a 10. El viernes de 7 a 9. El sábado de 6 a 8. Y el domingo el culto ya normal. Hoy también ahí en Torremolinos va a venir un hombre que es evangelista. Entonces, si por casualidad, si puedes, si tú quieres, puedes invitar a alguien, puedes llevar a una persona que no conozca al Señor o que conozca pero esté así, ahí vamos a estar. Son invitaciones, no te estoy obligando ni te estoy diciendo tienes que ir, pero pues todo esto hace que tu vida, tú quieres que tu vida esté mejor con el Señor. ¿Quieres que tu vida, tú quieres crecer más con el Señor? ¿Quieres ver las bendiciones de Dios? Pues hay que ponerse en la brecha y empezar a dejar cosas a un lado y dejar que Dios sea quien determine el camino de tu vida. Amado Dios, Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias por tu bendición, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque podemos ver, Señor, cómo tu Santo Espíritu quiere derramarse en nosotros. Podemos ver cómo tu Santo Espíritu quiere glorificarse en medio de la angustia, en medio de la debilidad, en medio de las fortalezas de la carne, Señor. Podemos ver cómo tu presencia, Señor, quiere llenar nuestras vidas y transformarlas. Hoy estamos aquí y creemos, Señor, y lo confieso que estamos aquí porque queremos más de ti. Menos de nosotros, menos de nuestra carne. Queremos ser fortalecidos en ti, Señor. Queremos ver lo que tú ves. No queremos caminar en nuestras fuerzas ni ver las cosas, Señor, como las veíamos antes sin ti. Queremos verlas como tú las ves, queremos escucharte, queremos caminar, Señor, siguiendo tus pasos y queremos ser parte de este pueblo, queremos ser parte de esta unidad en el Espíritu, Señor. Que no sea unidad en la carne, sino en el Espíritu, en donde tú seas quien gobierne, en donde tú seas quien ministre, quien dirija, quien enseñe, quien fortalezca. En donde tú seas quien perdona, quien limpia, quien restaura. Señor, no queremos ser divididos, Señor, sino que queremos ser unidos, Señor. No queremos ser lo contrario a lo que hemos compartido hoy, Señor. No queremos ni deseamos, Señor, sino que queremos que haya unidad, no queremos que haya división en nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, sino que queremos que haya unidad, Padre. Oramos para que tú, que eres el Dios de la unidad, el Dios del amor, sea quien obre conforme a tu voluntad, Señor. No queremos caminar en nuestra propia
nuestros propios pensamientos, en nuestros propios deseos, sino que anhelamos que tú dirijas nuestras vidas, que tú nos orientes, Señor, que tú nos muestres hacia dónde tenemos que ir y así mismo para hacer tu obra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, con tú sabes las situaciones que tenemos en nuestro hogar, con nuestra familia, en el trabajo. Señor, no queremos justificarnos el por qué no nos congregamos muchas veces, Señor. Queremos que tú nos ayudes para poder estar dispuestos, Señor, para servirte, para poder estar dispuestos para hacer tu obra. Señor, sin reservas, con amor a ti, Señor, porque realmente hemos intentado hacer las cosas de nuestra fuerza, Señor, y nada de lo que pretendemos que va a cambiar, cambia, solamente contigo. Gracias, Señor, por este lugar, por los hermanos, Señor, que estamos aquí, la brecha, Señor, y porque sabemos que tú vas a hacer y estás haciendo cosas grandes en nuestras vidas y en España, Señor, y en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, que el Señor te bendiga. Gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición